muy buenos días. Soy Carlos Larraqui y el día de hoy quiero presentarles la conferencia de prensa donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta el nuevo reglamento de armas para las fuerzas federales. Pero antes quiero hacer un breve relato que es muy importante, que recordemos un poco la historia de la Argentina, porque si no, no vamos a entender qué es lo que está pasando hoy día. La Argentina hoy quiere salir adelante y quiere hacerse un país normal, un país serio, un país a la altura de los países del primer mundo, pero le está costando mucho. ¿Y por qué le está costando mucho? Bueno, vamos a hacer un breve relato. La Argentina, con la Constitución del 53, fue un país liberal, obviamente, donde crecía y se puso entre los primeros lugares del mundo. Luego empezaron a venir las influencias europeas, nazifascistas, nacionalsocialistas, donde entró a cambiar la ideología del mundo. Y la Argentina no estuvo ajena a todo esto y empezaron a venir gobiernos que cambiaron de alguna manera la historia. Recuerdo algún paso rápido así de Hipólito Yrigoyen que decía que si uno deja, le decía a un servidor de él, ¿no? Que si uno deja un problema en un cajón, el problema se solucionaba solo. Bueno, esto que es lamentable y que terminó con periódicos que le armaban al señor Irigoyen, le armaban periódicos exclusivamente para él, para que solo viera y leyera buenas noticias, terminó entregando el país a toda esta nueva onda de nacionalsocialismo, de nazifascismo, que desembocó en el general Perón, gobiernos militares, gobiernos que iban de una punta a la otra. Venía Perón, vino Perón, con sus corrupciones y corruptelas, donde los argentinos tenían que padecer su gobierno, donde despilfarró no solamente el dinero del país, sino despilfarró las ideas de los argentinos y cambió las ideas de muchos argentinos. Lamentablemente, y esto y con desapariciones forzadas que hubieron en esa época, recuerdo el caso de un cuidador del cementerio de Chacarita, que era conocido de mi familia, que decía que ya no quería trabajar más ahí por la cantidad de gente que metían en fosas comunes y hasta vivos los enterraban. Entonces, no podemos escapar a que el gobierno de Perón no solo hizo un desastre económico, sino que también hizo un desastre en lo social y en cuanto a la seguridad, ¿verdad? Imbuido, obviamente, como Perón comulgaba con las ideas nacionalsocialistas, comulgaba con las ideas de Mussolini y de Hitler y de Franco en España, hacía más o menos las mismas cosas se hacían en esa época en Europa. Luego venían la gente cansada de todo esto, venían los militares, la gente aprobaba a los gobiernos militares, porque pues hasta ya no aguantaban más esa situación, y los militares también tenían las mismas ideas que Perón, nada más que estaban del otro lado de la raya con él, y así íbamos intercalando gobiernos democráticos, largaban a elecciones, se iban, largaban a elecciones, venían gobiernos democráticos, hacían otro desastre o no lo hacían, pero pues había siempre algún militar que quería tomar el poder y volvía a tomar el poder. Y así llegamos hasta la época de Alfonsín. Recuerdo que en aquella época, en la época de Alfonsín, veníamos de un gobierno de la dictadura de Videla, Macera y Agosti y otros militares que los sucedieron, que habían tenido que enfrentar a las guerrillas que eran de izquierda, subvencionadas por Rusia a través de Cuba. Viene el Plan Cóndor desde Estados Unidos para limitar el accionar de las guerrillas, y así íbamos brincando de un lado a otro, de un punto al otro, de gobiernos militares y gobiernos democráticos. Hasta que llega Alfonsín, y Alfonsín, luego de todo esto que ya conocimos, los juicios a las juntas y demás, entró a aflojar las leyes. Y partimos de ese momento y llegamos hasta lo que tenemos el día de hoy, con varios gobiernos fallidos y desastrosos que tuvo la Argentina, entre fallidos y desastrosos, ¿no? O sea, algunos que otros más o menos, y otros desastrosos totales. No vamos a dar nombres, ya todos los conocemos, sabemos quién estuvo de un lado y del otro, el peronismo siempre tallando, el radicalismo también tallando en los cuarteles, y así íbamos de un lado a otro, hasta que llegamos al día de hoy. También la gente se cansó de tanto desastre del kirchnerismo, de tanta corrupción, de tanto derechos humanos tuertos, de tanto lenguaje inclusivo, de tanto, y me van a odiar, algunas personas me van a odiar por lo que digo, pero es la realidad, donde ya nadie sabía dónde estaba parado, no se podía hablar, los mismos periodistas lo dicen hoy día, que no podían hablar porque pues, no era políticamente correcto. Moreno amenazaba gente por otro lado, con sus 9 milímetros encima de la mesa, tanto
a quien se le pusiera adelante, ¿no? Empresarios, políticos, no sé, periodistas, a quien sea, pues el atropello, y que hoy sigue todavía el señor Moreno tallando, después de todo el desastre que hicieron en el país, siguen tallando y siguen hablando y siguen teniendo voz. Hasta el expresidente saliente también sigue hablando y hablando desde no sé dónde, porque realmente el desastre que dejó en el país es increíble. Y en todo esto la inseguridad fue trepando y escalando y escalando y escalando con estos derechos humanos para los delincuentes y no para, para los ciudadanos. Llegamos a un punto donde pues sabemos lo que está pasando ahora en varios puntos del país o en todo el país, donde las mafias, el narcotráfico gobiernan en algunos lugares y nadie era capaz de detenerlos o nadie quería detenerlos. Era el condimento ideal en algunos casos para que siga la gente distraída en eso y por otro lado los actos de corrupción, ya sabemos todo lo que se está descubriendo el día de hoy, el gobierno del presidente Milei está descubriendo el día de hoy con tanta corrupción en el gobierno. Entonces, llegamos al día de hoy de alguna manera con una policía o fuerzas de seguridad federales o locales que ya ni querían accionar o no podían accionar porque pues estaban rodeados de gente mala, de gente dañina, de narcotraficantes o lo que sea, tenían que dar la voz de alto y avisar que era policía cuando estaba solo y sabía que le iban a matar, entonces ya ni lo querían hacer tampoco. Por otro lado, las Fuerzas Armadas, obviamente, en un gobierno democrático como el de Isabel Perón, les pidieron y les ordenaron que atacaran o que exterminaran a los guerrilleros en esa época, y luego fueron todos los militares juzgados y ningún guerrillero quedó preso. Quedaron presos todos los militares, obviamente, ¿no? Porque también se cometieron excesos. No vamos a empezar a opinar de los excesos de un lado y del otro, ya los conocemos. Entonces llegamos al día de hoy con una policía que es incapaz de actuar. No puede actuar porque tiene las manos atadas. Los militares no quieren actuar porque saben que si los ponen y llegan a cometer algún error, que no son los militares de aquella época, obviamente, ya todos aquellos ya desaparecieron de las Fuerzas Armadas, pero los militares de hoy dicen, no, ¿para qué vamos a actuar? ¿Qué no vamos a meter nosotros si mañana va a venir un juez garantista, un zafaronismo, nos va a venir a juzgar y a meter presos porque en el intento de defender a la sociedad o de actuar contra el narcotráfico, nos van a juzgar a nosotros, los narcotraficantes van a salir a la calle y nosotros vamos a ser los que quedamos presos para toda la vida. Entonces, ahora la ministra de Seguridad presentó un nuevo reglamento para el uso de armas que me parece bastante correcto, pero también tengo que hacer una aclaración. Vinimos, como les decía, vinimos saltando de una punta a la otra, del desastre al orden, y en ese orden también hubieron quienes se aprovecharon de esa situación y pues, cometieron sus excesos. La policía no estuvo exenta de eso, ahora la policía también se ve, muchos policías se ven mezclados y están coludidos con las mafias que no actúan. Ya hemos visto las estadísticas que se presentaron, pues muy pocos policías que fueron muertos por el narcotráfico y sí muchos ciudadanos civiles que sí murieron. Entonces vemos cómo ahí nos quedan unas dudas respecto de el actuar de la policía. Lo que queda pensar era que muchos policías, jueces, políticos estaban alcanzados por estas mafias y obviamente que actuaban más a favor de las mafias que a favor de los ciudadanos de bien. Entonces ahora la ministra Bullrich está tratando de cambiar esta situación y en esto lo que yo quiero advertir es que esto no sea para que nos vayamos del otro lado, ¿no? Que no vayamos de una punta como los borrachos, de una punta a la otra, donde pues primero la policía tenía las manos atadas y se tenía que coludir con los delincuentes, a una policía donde tenga las manos libres y mate al que quiera o abuse de su poder, ¿verdad? Lo que queremos es una policía, unas fuerzas de seguridad profesionales, como sucede en todo el mundo, que actúan en defensa de la sociedad. Eso es lo que queremos, policía entrenada, policía que tenga las armas suficientes para actuar, que tenga los medios, la inteligencia y que esté preparada para enfrentar esta situación que está viviendo, dramática que está viviendo el país el día de hoy. Entonces, es importantísimo que llevemos a estas fuerzas de seguridad a transformarse en fuerzas de seguridad ad hoc con las necesidades no solo de la Argentina, sino que estén ad hoc con lo que sucede en el mundo, que sean fuerzas, como decía, entrenadas, capacitadas, y algo muy importante, porque la semana pasada me quedó un tema ahí en la garganta, que la verdad estos días no he querido hacer videos porque me quedaron varios temas en la garganta y creo que los argentinos, la política ya está bastante corrompida y los argentinos somos bastante inocentes en muchas cosas, porque ya vemos que o la mitad del 50% de los argentinos, para hablar en números grandes, todavía siguen votando al kirchnerismo, ¿no? Cuando los destruyeron,
destruyeron la economía, destruyeron la sociedad, corrupción y todo lo que conocemos, ataron de pies y manos a las Fuerzas Armadas, a la policía, a las fuerzas federales y de seguridad, y pues todavía lo siguen defendiendo y lo siguen votando. Gran parte de los argentinos están democráticamente en pañales. Esa es la palabra, ¿no? Nos falta crecer muchísimo a los argentinos. Afortunadamente, la juventud hoy está dando un cambio importante en la ideología, en su forma de pensar. Están cansados de lo que vienen viendo en sus familias, en sus padres en la Argentina, que no pueden salir a la calle, que hay que vivir encerrado, que hay que vivir en la pobreza, en fin. Entonces está dando un cambio a la Argentina y ese cambio tiene que ser encauzado hacia lo que sucede en los países serios del mundo. Entonces queremos que la Argentina se encauce no solamente en la ideología, en la economía, sino que también se encauce y despierte en todo lo que hace a seguridad, lo que hace al buen vivir de los argentinos. Queremos una Argentina en paz, queremos una Argentina donde no haya que vivir tras las rejas, queremos que los delincuentes estén presos. La verdad, lo que queremos los argentinos es que haya la mano suficientemente dura como para que los delincuentes se pudran en la cárcel y defiendan a la sociedad y dejemos de ver muertes de personas inocentes que los matan solo para amedrentar al gobierno. Pero el otro tema que también quiero tocar en este video es el tema de que los argentinos tenemos que madurar mucho. Cuando se habló del tema de sueldos la semana pasada, hemos visto que todo el mundo estaba hablando de que el presidente se aumentaba el sueldo, no se lo aumentaba, que los diputados se aumentaban el sueldo, no se lo aumentaban. Yo realmente lo que quiero es, no me importa si los diputados, si el presidente, si los senadores, si la policía gana bien, la fuerza de seguridad ganan bien, porque tienen que hacerlo, tienen que ganar bien. Yo sé que estamos pasando por un momento terrible y todos los argentinos tenemos que ajustarnos. Esa es una realidad. Pero terminado esto, terminada esta situación, que salgamos de la pobreza, y en esto tienen que ponerse a tiro todos los políticos, ¿no? De todas las ideologías políticas, y no sea un revanchismo y que porque es mi ley o porque es quien sea, lo vamos a atacar y le vamos a frenar todas las leyes y no lo vamos a dejar gobernar y lo vamos a voltear y se va a tener que ir, y lo que dice Moreno y toda esa caterva de gente que lo único que quiere es sus beneficios personales. Lo que queremos es un país serio. Un policía en Estados Unidos, un sheriff, gana $4.600 mensuales. O sea, es una persona que está bien pagada dentro de los sueldos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, no vamos a comparar hoy día, obviamente, Estados Unidos con la Argentina, económicamente, obviamente, pero sí dentro de las posibilidades. La policía tiene que estar bien paga. La policía tiene que cobrar un buen sueldo porque no queremos policías coludidos con los delincuentes. Queremos policías que actúen en defensa de la sociedad. Entonces no me voy a poner a pensar a ver si el policía gana mucho y yo gano poco, y yo gano $300 y él gana 1.000. No, 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 no. Yo creo que las personas que ponemos a administrar un país, así como sucede, y lo voy a extrapolar a algo que no es igual, pero lo voy a extrapolar a lo que sucede en una empresa, el director de una empresa no puede ganar lo mismo que un operario. ¿Por qué? Porque ese señor tiene otras responsabilidades mucho más grandes y tiene la carga emocional, la carga de estrés y de llevar esa empresa adelante y de que a la empresa le vaya bien, y después van a terminar subiendo todos los sueldos. Obviamente, si la empresa gana mucho dinero, o sea, hay posibilidad de que todos puedan reclamar y puedan hacer paritarias y puedan ganar mejores sueldos. Entonces, no me voy a poner en esa línea. Yo no quise hablar de ese tema porque me duele que estemos en discusiones prácticamente estúpidas. Estos días estuve escuchando ayer con el tema del DNU, todo el día hablar de que si la vicepresidenta se peleaba con Milei o no se peleaba, no tenían problemas de alcoba o lo que sea. Eso es una estupidez, realmente son estupideces. Estamos en la tontería y no estamos en las cosas importantes. Lo que necesita la Argentina es que el resto de los políticos tomen conciencia, los peronistas, los socialistas, los radicales y todos los demás que no sean de la libertad avanza, tomen conciencia de que esto es por la Argentina, de que si hacemos una ley es por la Argentina, por los argentinos, no por los intereses personales. Y en eso tenemos que madurar los argentinos. Entonces, si uno gana más o gana menos, a los argentinos no le va a cambiar, no le va a mover el amperímetro, no le va a cambiar la cosa. Lo que tenemos que hacer es un país serio, y el país serio se tiene que hacer desde abajo, desde cero. Entonces, hoy voy a mostrarles el video, aquí tengo el video de la ministra Bullrich, y dicho lo que dije, quiero que esto sirva para que vayamos por la línea del centro, que no vayamos ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por lo que sea, que no vayamos como los borrachos de punta a punta, de cordón a cordón, tambaleándonos, que sí, mano firme, y que no le tenemos que gatillo fácil y que no les tenemos que dejar que hagan. No, no, no. Tenemos que ir por el camino
que necesita la Argentina hoy día. Y ese camino es el que va por el medio. Estén las cosas equilibradas. Y la justicia va a tener que aportar también en esto, porque no nos podemos hacer tontos, son los que hoy son, si son los que más ganan, queremos jueces que sean firmes con sus condenas. Necesitamos también modificar los códigos para que las condenas de las personas que delinquen en el país, porque ya hemos visto que personas que se han robado el país completo, y no vamos a hacer nombres, ya sabemos de quién estamos hablando, pueden dar como máximo unos 15 años de prisión, cuando tendrían que tener cadena perpetua. Entonces, necesitamos que el país se haga serio, necesitamos que la democracia deje de estar en pañales para que sea una democracia firme a nivel de las democracias de los países más importantes del mundo y no a nivel de las democracias de países como Venezuela, desastre. Entonces, que tampoco es una democracia, no es una dictadura, pero queremos que la Argentina se parezca más a países nórdicos, por ejemplo, sin hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, ¿no? Países que son serios y países donde funcionan las sociedades, donde funciona la justicia, donde funciona la seguridad y donde los delincuentes tienen que ir presos. Bueno, vamos a ir al video y cada quien saque sus propias conclusiones. Muchas gracias y vamos a ver el video. Buenos días, venimos a contarles que hemos tomado la decisión de dotar de herramientas eficaces a las fuerzas para que puedan llevar adelante la labor que tienen que llevar a lo largo y a lo ancho del país, y en este momento especialmente con una gran cantidad de fuerzas federales en la zona de Rosario, que está atravesando una crisis inédita en nuestro país. En este sentido, las fuerzas estaban muy desorientadas respecto al uso de su armamento, muy despojadas de la posibilidad de ser fuerzas con capacidad de repeler las agresiones, los ataques, los asesinatos y los homicidios que están sucediendo en las zonas en las que están las fuerzas federales. Por eso estamos anunciando un reglamento general para el empleo de las armas por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad. Este reglamento tiene como principios, en primer lugar, es un reglamento que plantea de manera imperativa contar con pautas claras para el uso del armamento por parte de las fuerzas, y esto se da cuando existe un peligro inminente. Por ello estamos derogando toda resolución o disposición, tanto del Ministerio de Seguridad como las disposiciones internas de las fuerzas, que se contrapongan a lo que está normado en esta resolución que estamos dando a conocer. Se recordarán que hace unos días dotamos a la prefectura de la posibilidad del uso de armas largas de calibre policial, por supuesto, en los ríos de frontera donde estaban recibiendo ataques permanentes. Ahora esto va para las 5 fuerzas federales. Las armas las van a poder utilizar, por supuesto, en las situaciones en las que resulte imposible la utilización de otros medios. Esto es siempre así. Ustedes saben que hay un concepto de la progresividad. Si se puede no utilizar el arma, no se la utiliza. Si se puede, y estamos en proceso de compra de unas nuevas armas, de recibir las Taser que el gobierno anterior nosotros habíamos comprado, el gobierno anterior las mandó a Estados Unidos y ahora las estamos recibiendo, y también estamos en proceso de compra de unas armas Birna para el uso de las armas Birnas, que son de uso civil. También las Taser van a ser de uso civil en lugares de alta densidad de población, y en poco tiempo vamos a tener el reglamento para esas armas. ¿Cómo es el uso de las armas? Bueno, en primer lugar, cuando haya un peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos que están en peligro frente a un ataque de criminales, de delincuentes, de mafiosos, de narcotraficantes. Para impedir, por supuesto, la comisión de un delito. Cuando este delito es particularmente grave, que ponga en riesgo la integridad física de las personas. Hay distintos tipos de delitos que plantean el uso o no de las armas. Para detener a un delincuente cuando ponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue. Esto es muy importante porque siempre se plantea que el delito termina en el momento en el que aparentemente el delincuente se fuga. No es lo que dicen nuestros códigos de fondo, no es lo que dice el Código Penal. El Código Penal es claro que la acción le obliga a las fuerzas de seguridad a impedir la fuga de los delincuentes
porque implica que el peligro a la sociedad sigue latente si el delincuente o el criminal en uso de armas de fuego se escapa. Este es un concepto que se ha utilizado mal durante muchos años. Durante muchos años el impedir la fuga del delincuente parecía como normal. No, si ya se estaba yendo. Sí, se estaba yendo y el día de mañana mata a otra persona, el día de mañana saca el arma en otro lugar, el día de mañana asesina, y después la pregunta es ¿por qué no lo detuvieron si ya sabían que esa persona estaba utilizando armas de fuego en delitos en la calle? Bueno, por eso tiene que quedar claro. También para mantener la seguridad y el orden cuando corra peligro la integridad física, la vida de las personas que se encuentran bajo custodias o detenidas o de quienes tienen a su cargo la seguridad de las personas. Hay muchos casos de intentos de fuga, hay muchos casos de intento de fuga en los tribunales, hay muchos casos de intento de fuga en cárceles y son también circunstancias en las que están habilitados los miembros de la Fuerza de Seguridad o del Servicio Penitenciario al uso de las armas. Los agentes deberán siempre, y esto es importante porque hay que entender el concepto, los agentes deberán siempre identificarse como tales, dando la voz de alta, diciendo alto policía, alto gendarmería, depende de qué fuerza sea, pero hay una excepción que hay que entenderla. La excepción es que hay momentos en que si el agente se da a conocer, pone en riesgo su vida o la de terceros. Si ese agente está rodeado por un grupo de narcotraficantes, de asesinos, de criminales, y da la voz de alto en el momento que está rodeado, puede dar a conocer su posición, y en esa posición los delincuentes saben de dónde sale la voz de alto y matan a la gente de cualquiera de las fuerzas. Esta excepción está en todos los reglamentos de armas del mundo, porque dar el lugar, hacer conocer la posición cuando un agente está rodeado de delincuentes es darle pena de muerte a la gente. Y además puede poner en riesgo su vida y la de ciudadanos que estén en esa situación. También cuando haya una desventaja numérica o táctica, porque cuando hay una desventaja numérica o táctica, realmente el agente puede sufrir las consecuencias porque puede saber que lo está apuntando una persona y mientras está frente a esa persona hay otro atrás que con un arma le pega o lo mata a la gente. Entonces, frente a una situación en la que hay una desventaja, está habilitado a no darse a conocer porque su situación puede terminar en la muerte de él o de terceros. Este es un reglamento muy minucioso, construido por nuestro equipo legal, que está coordinado por el jefe de gabinete, el doctor Manfroni, y por el director de normativa. Con estas pautas que estamos dando, la policía, los gendarmes, los agentes de la Fuerza de Seguridad que estén actuando, van a saber que están protegiendo y que están siendo protegidos por un sistema que les permite cumplir la función para las que fueron capacitados. No queremos más casos Chocobán en los que se está discutiendo si hizo las cosas bien o hizo las cosas mal. Creemos que esto deja en claro cómo es el accionar de las fuerzas. Y tampoco queremos que se juzgue a la Fuerza de Seguridad cuando están actuando en el cumplimiento de su deber. Y los terminen condenando a ser los victimarios y no las víctimas. El otro día vimos a una mujer policía arrastrada por el piso por dos delincuentes, se los sacó de encima y logró perseguirlos y conjurar el delito. Uno de ellos murió en su intento criminal, y esa mujer policía estuvo 2 días presa y ahora tiene un proceso que esperemos que se entienda que actuó como policía y no como delincuente. El delincuente fue el que atacó y eso es importante distinguirlo. Por eso hoy volvemos a poner las cosas en su lugar, le llevamos tranquilidad a quienes eligieron ser parte de fuerzas federales y cuyas familias necesitan, como la población necesita, esta tranquilidad.
siempre que hagan las cosas como es debido. Por supuesto que siempre estamos hablando de las fuerzas de seguridad que actúan en el cumplimiento de su deber, no cuando actúan como delincuentes, ahí pasan a ser parte de los criminales y no de las fuerzas policiales. Vamos a cuidarlos, como siempre decimos, cuidamos a quienes nos cuidan. Por eso este reglamento, para nosotros, vamos a hacerlo conocer a todas las jefaturas, va a salir mañana en el boletín oficial, y esto va a poner, por fin, el fin a la injusticia de hombres y mujeres de las fuerzas que veían cortada su carrera a causa de estas situaciones de imputación. Hablando hace 2 días con el gobernador de Santa Fe, le pregunto, gobernador, teniendo el problema que tenemos de narcotráfico en la provincia de Santa Fe, ¿no se han visto enfrentamientos, no se han visto tiroteos cuando tenemos gente armada por todos lados? ¿Por qué usted cree que esto sucede de esta manera? Y me dice, porque tenemos todos los policías que en algún momento han tirado en esta provincia, los tenemos presos. Y entonces nadie quiere tirar. Y nadie quiere utilizar su arma. Entonces parece una policía desarmada. Que tiene que estar frente a delincuentes, asesinos que, como ustedes vieron y vio el país entero, son capaces de cualquier brutalidad, de llegar al extremo de matar a gente que está trabajando en un taxi, en un colectivo o en una estación de servicio. Con esto vamos a terminar con los protocolos separados. Como ustedes saben, vamos a fondo contra los delincuentes, contra las mafias, contra los narcoterroristas en cada rincón del país. No nos van a frenar estos acontecimientos que han sucedido. Estamos recuperando el orden y la paz en las calles. Queremos trabajar como estamos trabajando con todas las policías del país. Y como siempre terminamos, el que las hace las paga, y que sepan los delincuentes que las fuerzas de seguridad van a tener la capacidad legal, reglamentaria, para actuar sin miedo. Un policía con miedo puede ser un policía muerto. Un policía con miedo puede ser un ciudadano asesinado porque el policía miró de lejos en vez de actuar. Nosotros queremos policías que defiendan a la comunidad y no que tengan miedo de actuar como policías. Muchísimas gracias.